No lo di antes. A ver, cuando yo digo acá fuerza restitutiva, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con el práctico, estaría bueno tener una idea de cómo hacer para calcularla. ¿No? Si bien, obviamente, las únicas fuerzas restitutivas no son las de los resortes, uno puede usar resortes como para tener idea de cómo se hace. O sea, uno puede tener un sistema muy complicado, por ejemplo, yo qué sé, imagínense que todo esto son, ¿sí? Resortes, y acá tenemos partículas, ¿está bien? Y todas esas partículas se encuentran en equilibrio estable, y uno quisiera saber de alguna manera agarrar algunas de estas cosas que supone que son partes móviles. Está claro que si uno deja las partículas ahí y no le da ninguna velocidad, el sistema queda ahí. Y por ser un equilibrio estable, si uno aparta una de esas partículas de su posición de equilibrio, ¿sí? Va a haber una fuerza restitutiva que la lleve a su, ¿sí? A su lugar de origen. Pero hay que saber bien cómo hacer ese cálculo de fuerza restitutiva, sobre todo para el práctico. Bien, entonces, la cuestión sería tener en claro que, primero, todo, o agarra una partícula en general. Estas partículas tienen una posición de equilibrio en dos dimensiones, un X de equilibrio y un Y de equilibrio particular. ¿Está bien? Entonces, uno lo primero que tendría que hacer es tener cuidado cuando plantea las ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones están planteadas para los desplazamientos, ¿ok? O sea, que si yo hago, a ver, uno podría pensar eh, que cuando uno dice que es lineal en los desplazamientos, lo que está diciendo es que esta derivada segunda del X, o voy a poner el R directamente para hacerlo vectorial, va a ser una función en realidad de, supónganse que estoy viendo la partícula I, va a ser una función de los desplazamientos delta R1, delta R2, delta R3. La idea es que esa función de esos desplazamientos sea una función lineal en esos desplazamientos. Y uno lo que tendría que tener es alguna idea de cómo encontrar esos coeficientes que acompañan a esos desplazamientos. ¿Está bien? Bien, entonces voy a dar una regla más o menos general, ¿sí? Y vamos a ver si podemos fundamentarla de alguna manera. La regla más o menos general es, eh, o sea, uno lo que tiene que hacer cuando tiene un problema mecánico de este tipo es construir estas ecuaciones. Uno tiene que construir las ecuaciones viendo el problema particular. Al construir estas ecuaciones, uno lo primero que tendría que hacer es, bueno, en vez de trabajar con RI, trabajemos con delta de RI, que es lo mismo. ¿Está bien? ¿Por qué es lo mismo? Y porque delta de RI es el RI menos el RI de equilibrio, ¿no? Entonces, si yo lo derivo dos veces, esto se te va porque es cero. ¿Está bien? Entonces, uno ya construye una ecuación en donde tiene esa facha. Esa sería la primer regla. No sé, digo, para decir algo, no es una regla, es una ayuda. Primero. Segundo, este, como estamos en sistemas de equilibrio estables, ¿sí?
y son sistemas lineales, uno puede ir para la ecuación correspondiente, la ecuación de Newton correspondiente a un uniparticular, ¿sí? Puede ir haciendo desplazamientos, o sea, ir haciendo los desplazamientos, hacer los desplazamientos delta R1, delta R2, hasta delta Rn, ¿sí? Vamos a poner n grande, de A1. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, yo, voy a hacerlo de vuelta esto. Hacer un enrejado raro. ¿Sí? Si yo tengo una partícula acá, o sea, todos estos cruces hay partículas, y todas estas líneas, supónganse que son resortes estirados, ¿no? De alguna forma, pero esa es una posición de equilibrio. Si yo tengo esta partícula y yo quiero analizar Newton sobre esa partícula ahí, ¿sí? Yo lo que tengo que ir haciendo es viendo cómo afecta el desplazamiento de cada una de las otras partículas, inclusive la I misma, ¿sí? La iésima misma, y ver cómo afecta eso en la ecuación de Newton para encontrar los coeficientes. ¿Sí? O sea, yo lo que hago es, por ejemplo, agarrar esta, ¿sí? Lo desplazo, un delta de R, en principio tendría que ser cualquiera, en cualquier dirección, eso después lo aclaramos un poquitito más, ¿sí? Y encuentro el coeficiente. O sea, este sería el delta de RJ, ¿sí? Y cuando hago eso, yo lo que tendría que tener alguna forma más o menos rápida de entender cuál es el coeficiente C sub J que lo acompaña, ¿no? Calculo C sub J. Entonces yo lo que voy haciendo es la construcción de esto, o sea, calculo el C1 del delta R1, ¿se entiende? El C2 del delta R2, haciéndolo por pasos. Hasta el coeficiente N del delta Rn. ¿Por qué puedo hacer eso? Y puedo hacer eso porque estoy en un equilibrio estable, ¿sí? Al estar en un equilibrio estable, ¿sí? Y hacer una... O sea, yo lo puedo hacer tranquilamente. Hacer un pequeño desplazamiento. O sea, en realidad son, en un sistema general, o sea, uno lo que hace, a lo que voy es, uno podría plantear, bueno, che, delta RJ se desplaza a cualquier dirección, delta R se desplaza, ¿no? Y plantear todo a la vez, ¿sí? Imaginen que si plantean todo a la vez, el enrejado un quilombo, ¿no? ¿Sí? Se complica. Entonces, hagámoslo de a uno, igual vamos a estar analizando, o sea, la idea es pasar de una a dos partículas, de dos a tres partículas, cuatro partículas en una dimensión. Acá estoy explicándolo, ¿sí? En más dimensiones, pero bueno, es para tener una regla de laburo. Bueno, el hecho de que sean lineales las ecuaciones me permite a mí, ¿sí? Hacerlo de esta forma, de a uno. O sea, simplemente veo, a ver qué coeficiente va el 1, bueno, me fijo en el delta R1, ¿sí? Y al fijarme en el delta R1 me fijo en el resorte, en el resorte que los conecta. Y si no los conecta, listo, cero. No los conecta nadie, cero. Bien. Eso es, o sea, acá esto sería de A1. O sea, elijo la ecuación que yo quiero de Newton, la I, o sea, donde yo voy a calcular la aceleración, y ahí voy haciendo de A1 y completo la ecuación. Tercero, o sea, vamos a, si queda un poquitito de tiempo, vamos a ver qué pasa cuando los resortes tienen longitud natural diferente de cero. ¿Ok? Pero vamos a suponer que los resortes tienen longitud natural nula. ¿Mm? Si los resortes tienen longitud natural nula, el cálculo del coeficiente es directamente la constante del resorte. ¿Eh? Y con un signo negativo en el caso de que el desplazamiento, bueno, ahí vamos a ver el tema del signo. O sea, pero vamos a suponemos
longitudes naturales nulas. ¿Sí? Entonces, lo que hay que poner como fuerza restitutiva tiene la facha esta, menos la constante de resorte que está uniendo el I con el J, ¿sí? Y si estamos en el mismo I, tengo que ver todos los resortes que están siendo afectados en el movimiento. Ahora lo voy a explicar con un ejemplo. Pero básicamente vamos a tener esta facha. ¿Mm? Hagamos un ejemplo, para que no... hace un ejemplo sencillo así. Supónganse que yo estoy analizando la aceleración en el punto rojo. ¿Ok? Este punto rojo, vamos a llamarlo I. Bien, entonces yo lo que hago es, primero planteo un desplazamiento en el mismo I, o sea, o puedo ir recorriendo todos los puntos que van conectados a ese I, y ahora vamos a hacerlo completito acá, pues justo elegí uno, a ver, ahí está. Entonces, fíjense, los que están conectados a este son este y este. Básicamente, no, es el del medio, en lo que sí. Este y este. Ahora estamos en los casos en donde todas las longitudes naturales de los resortes son nulas. Y acá vamos a tener constantes. Una constante de resorte que va a ser, vamos a poner el nombre, K1, K2, vamos a hacerlo interesante para que sea diferente, y K4. ¿Ok? Bien. La cuestión es esta. No importa cuál sea el desplazamiento, y bueno, y acá yo, en función de lo que les dije, lo que tendría que poner acá es, fíjense, tenemos que analizar, o sea, tenemos que analizar 5 términos. El propio I, ¿ok? Y los 4 puntos negros, esos que están, o si quieren, los 4 resortes que estamos viendo ahí. Pero bueno, lo puede hacer por cuerpos o por resortes. Si lo hacemos por cuerpos, nos quedaría así. Vamos a llamarle 1 a este, por decirle un nombre. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces nos quedaría la primera fuerza restitutiva, vamos a poner menos constante 1, delta R1, menos, ¿se entiende? ¿Ok? Y cada uno de esos son las constantes del resorte que están ahí. Eso está claro. A ver, ¿por qué está claro? Lo mostramos. Supónganse que si yo... no, acá sería delta RI. Fíjense que si yo... acá sería con más. ¿Mm? Justamente lo que quiero mostrar. Fíjense que si yo desplazo, supónganse que desplazo el 1 para cualquier lado. ¿Mm? Este sería el delta de R1. ¿Está? Vamos a hacer el delta de R1. Primero completo acá la ecuación con lo que quiero hacer es, y acá tendríamos menos K1 más K2 más K3 más K4 por delta de RI. Vamos a mostrar que esto es así, para ese ejemplo particular, para que sepan, estoy muy enquilombado hablando, así que la mejor forma que se me ocurre de mostrar esto es con este ejemplo viéndolo uno por uno. O por lo menos alguno típico. Vayamos al K1 delta R1. ¿Sí? En el K1 delta R1 tenemos algo así.
Acá tenemos la partícula I, acá la 1, ¿sí? Y acá yo lo que estoy haciendo es suponer cualquier desplazamiento, del DR1, no importa la dirección, es cualquier desplazamiento, ¿sí? Yo lo que tengo que mostrar es que la fuerza que ocurre sobre la partícula I cuando el 1 se desplaza en delta R1 es, si se quieren, K por delta R1, con signo positivo. Esa sería la fuerza restitutiva, que no tiene nada de restitutiva, pero vamos a ver por qué se le llama bien restitutiva, que ocurre sobre la partícula I, siendo que sobre 1 yo lo desplazo en esa dirección delta R1. ¿Ok? Vamos a ver dónde sale eso. Bueno, ¿cómo se hace? Primero que todo, acá tenemos un resorte de constante K1. Entonces, uno diría que, por decirlo de alguna manera, si esto es un L vector, el que va desde acá hasta acá, ¿sí? Vos vas a tener que, acuérdense que tiene longitud natural 0, ¿eh? Entonces, en principio uno diría, che, la fuerza en realidad va para acá, tiene esa dirección, ¿no? Porque ahora el resorte que originalmente estaba acá, ahora tiene esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno diría, che, la fuerza en realidad es K, acá vamos a llamarlo L, estoy viendo cómo lo llamo el L. Vamos a verlo, total es esquemático, esto no importa. Este es el L. Del L va para allá y este. O sea, la fuerza sería K por L más delta R1. Ustedes me dirían, che, esta es la fuerza restitutiva. ¿No? ¿Cuál es el tema? El tema es que hay una fuerza que es la fuerza original, ya está cancelada por los otros resortes. ¿Ok? Entonces, esta parte que está acá se va. ¿Se entiende? O sea, es la fuerza de equilibrio. O sea, la fuerza K por L, que es la fuerza que le... Acuérdense que el resorte tiene longitud natural 0. ¿Sí? Por lo tanto, el resorte, la partícula 1, le hace una fuerza a la partícula I a través del resorte, ese resorte que hay en el medio, una fuerza hacia la izquierda, ¿sí? Que vale K por L. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, K por L es una fuerza que en equilibrio existe, pero está cancelada por la demás fuerza que hay sobre esa partícula I. Sí, sí, me ¿Está llega bien? un poco. Ujú. Entonces, si yo desplazo la partícula 1, esa fuerza que estaba cancelada anteriormente sigue siendo cancelada, porque los otros resortes no dejaron de existir. ¿Está? Entonces, o sea, esa parte que está ahí no me va. Entonces, simplemente me queda el K por el delta R1. ¿Está? ¿Sí? Una duda ahí. O sea, ¿No? las, las constantes de los resortes ahí serían iguales. Pueden ser diferentes, también vos me vas a decir diferente, tienen forma diferente, puede llegar a un equilibrio más complicado, ¿no? Acá están todo en una cuadrícula, tendrían que ser iguales para que se cumpla eso, ¿ok? Las Claro. constantes. Pero suponete que no es una cuadrícula o que está todo deformado, ¿sí? El equilibrio, suponete que sea algo así, ¿está bien? Y vos tenés acá, tenés esta partícula, donde vos estás viendo la aceleración, y tenés, bueno, todas estas líneas son resortes y los cruces son otras partículas.
¿Está bien? Y puede haber muchas más, yo que sé, querés poner una más acá, puedes poner una más, y que los cruces no necesariamente tienen que ser partículas, puede ser cualquier lío. ¿Sí? Lo que yo digo es esto. En todas estas partículas están ejerciéndose en la situación de reposo un montón de fuerzas. Y esas fuerzas tienen suma nula. ¿Ok? Sí. Entonces tendrán que tener un estiramiento diferente o no, de manera que esa fuerza sea nula, pero esa sería una posición de equilibrio. Entonces, esa información es muy útil para no hacerse lío a la hora de calcular los coeficientes. Por ejemplo, si yo estoy con este caso 1, y acá el resorte tiene una constante que vamos a llamar 1, ¿sí? Y acá está mi partícula, la que yo estoy viendo la aceleración, y yo lo desplazo para acá, automáticamente, si ese desplazamiento es delta R, la fuerza que se le aplica ahí, o sea, yo estoy calculando la aceleración en I, vamos a llamarlo así, dos puntos. Entonces, para esa partícula 1, ¿sí? Ese desplazamiento delta R, que yo llamo delta R1, va a tener una constante de resorte que es menos K1 más K1 delta R1. ¿Sí? Porque tiene la dirección de delta R1. ¿Sí? Lo está llevando para esa dirección. ¿Sí? Uno le dice, no, pero en realidad lo está llevando para esta dirección. Lo está llevando para esa dirección. Bueno, pero la diferencia esa que yo quiero marcar es que la otra parte que tiene que ver con esa dirección, con esta, ya está cancelada. ¿Sí? Esa fuerza ya está cancelada. Entonces la única que sobrevive es esta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué está cancelada? Simplemente porque el sistema está en un equilibrio. ¿Sí? Entonces aprovechemos esa información para no hacernos tanto lío con las cuentas. Bien. Ahora, ¿qué pasa si, siguiendo con ese resorte, que sería el resorte 1, qué pasa si yo en vez de considerar este desplazamiento, considero el desplazamiento de la misma partícula? Si yo considero ahora el desplazamiento de este desplazamiento, que sería delta RI, ¿sí? El análisis es el mismo, digamos. Uno podría pensar, acá yo tenía una fuerza, estoy analizando acá en este análisis tendrían que entrar todos estos resortes. ¿Ok? Bueno, entonces voy a hacer el análisis por separado para cada uno de esos resortes. Yo hago el análisis por separado de cada uno de esos resortes y arranco con este resorte. ¿Sí? Ahora, ese resorte pasó de ser, o sea, pasó de tener una fuerza que iba para allá a una fuerza que va para allá. ¿Se entiende? O sea, sobre esa partícula, ese resorte ahora está haciendo una fuerza que es así. Pero, con el mismo argumento que dijimos antes, lo que hacemos es cancelar esta fuerza, ¿sí? Y solamente sobrevive esta. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que va a quedar es menos K1 delta RI. ¿Mm? Cancelamos la fuerza que existía de antes, o sea, nosotros tenemos la flecha roja grande ahora, pero la parte que está, digamos, horizontal de esa flecha roja grande, ¿sí? La tenemos que cancelar porque esta ya está cancelada por los otros resortes. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es quedarnos con ¿sí? Con el signo negativo, ahora apunta hacia la posición, esa es la fuerza restitutiva, ¿sí? Apunta hacia la posición misma de la partícula, ¿sí? Entonces, cada vez que tengamos un resorte y estemos analizando la aceleración sobre una partícula y, ¿está bien? Siempre vamos a tener acompañada, ¿sí? Cuando en un desplazamiento de esa partícula I, el mismo signo, un signo negativo. Esa sería la fuerza restitutiva. Lo estoy explicando, pero bueno, así más o menos. ¿Está bien? Bueno, ese mismo análisis tenemos que hacerlo con todos los resortes.
¿sí? Que tienen, digamos, que llegan a esa partícula I. Entonces lo que va a llegar es más K2, ¿sí? Acá tenemos 2, 3, 4, delta R2, menos K1, delta RI, delta K2, delta RI. ¿Se entiende? Todos pensando que estamos moviendo la partícula I, ¿no? Estamos, acá estamos moviendo la partícula 1, 2, 3, 4 y acá la partícula I. ¿Sí? Es un desplazamiento hecho por separado, digamos. Bien. ¿Ok? Bien. Sí. No es nada. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, en todos los problemas, uno lo que tiende a hacer es un desarrollo de Taylor, ¿sí? O sea, plantea el problema general y después hacer un desarrollo de Taylor para quedar solamente en esos desplazamientos y empiezan a derivar cosas tremendas y pierden un montón de tiempo con eso. Acuérdense que todo esto vale cuando la longitud natural del resorte es cero. Cuando es diferente de cero, si queda tiempo lo vamos a ver por separado. Simplemente hay que hacer una corrección según cómo sea la dirección de desplazamiento. Se los voy a contar, o sea, no voy a hacer la cuenta, pero les cuento el final del cuento. Si uno tiene, por ejemplo, un resorte, acá en este resorte la longitud natural es cero. ¿Sí? Supóngase que la longitud natural cero esté por acá. Esta es la longitud en la que está estirado el resorte y está ejerciendo, o sea, y esta es la posición de equilibrio de estas partículas, ¿no? Claramente hay una fuerza sobre esta partícula hacia la izquierda, pero esa fuerza sobre esa partícula hacia la izquierda está siendo cancelada por las otras fuerzas, que no la estoy mostrando. ¿Ok? Entonces, si yo puedo jugar acá con 4 desplazamientos. El primer desplazamiento es, esta es la partícula I, vamos a suponer que esta es la partícula 1. Si yo estoy analizando este desplazamiento, delta R1, o sea, vamos a ponerle delta para que quede claro las direcciones, delta XY, ¿sí? Y estoy analizando la fuerza sobre la partícula I, eso va a aportar, ¿sí? No, entonces vamos a hacerlo por direcciones. Arranqué acá con direcciones. Entonces, yo quiero delta X2 punto I, o sea, ahí estoy analizando la fuerza en la dirección X. Ese desplazamiento delta XY va a aportar con un K que es el mismo K de siempre. Acá tenemos un K que es K1. Va a ser menos K1 por delta XY. O sea, en esa dirección sería el mismo caso que antes. Y acá pondríamos un más K1 por delta X1. O sea, en la misma dirección en la que está el resorte, ¿sí? La regla es la misma regla que antes. ¿Ok? Pero va a cambiar en la dirección Y. Cuando hagamos el delta I, dos puntos I, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener es menos K1 prima, ahora voy a explicar cuál es el K1 prima, por delta I más K1 prima por delta I1. ¿Mm? El análisis de esta situación tiene que ver con este desplazamiento ahora. Este sería el delta XI, esto sería por separado cada uno de esos desplazamientos. Bueno, y el K1' se define de esa manera. K1' es el K1 por a ver, tendría que ser igual a
O sea, esto no puede ser porque si L0 es igual a 0 se anula. Entonces tendría que ser L menos L0. No, L0... Ay, ya me lo olvidé. Bueno, voy a tener que hacer el cálculo. Creo que era así. Esto no me acuerdo bien. ¿Sí? Lo que sí hay que corregirlos con las longitudes naturales. ¿Sí? Hay que corregir la constante de resorte con la longitud natural si el desplazamiento es transversal al resorte. Si el desplazamiento es en la misma dirección del resorte, ¿sí? No hay cambio en la constante elástica del resorte. Ese sería lo que hay que tener en cuenta si uno trabaja con resorte que no tiene longitud natural nula. ¿Ok? Esto lo tendríamos que ver en el práctico. Pará. Bueno, son cosas que... Voy a tener que matar a los perros y a los gatos. En Ahí, Australia, Dani, sí. sería delta II y delta I1, ¿no? Las flechitas en rojo, verticales. Sí, tenés razón. Delta y 1. Bueno, esto lo dejamos para el práctico bien, después lo voy a aclarar. Simplemente tengan presente que las constantes elásticas de los resortes, si tienen longitud natural, ¿sí? Inciden con las constantes elásticas cuando el desplazamiento es transversal. ¿Ok? Está claro que si acá lo que está negro ahí es un resorte y yo hago un delta I1, significa que el resorte toma esta dirección, ¿no? ¿Está bien? Por lo que vimos antes también hay una cancelación, entonces lo que va a sobrevivir es una fuerza hacia arriba, y esa fuerza hacia arriba es una fuerza elástica, pero con una constante de resorte diferente. ¿Sí? Por otro lado, sí. Lo mismo, ¿no? Si trabajamos sobre este desplazamiento, sobre la misma partícula I, ¿sí? El resorte ahora tiene esta facha, lo que va a ejercer es una fuerza hacia abajo, hay una cancelación de la parte horizontal, por lo que dijimos antes, la única que sobrevive es una fuerza hacia abajo, y ahí la constante de resorte también se ve modificada por ese factor. Que hay que ver bien cuál es ese factor, ¿sí? Porque ahí no me acuerdo bien, habría que hacer la cuenta. ¿Sí? Ahora, si estamos trabajando sobre desplazamientos en la misma horizontal, ¿sí? Por ejemplo, supóngase que yo desplazo solamente el delta x1, ¿sí? Ahí es como que comprime el resorte, ¿sí? El resorte va a experimentar una fuerza hacia allá, perdón, el cuerpo ahí va a experimentar una fuerza hacia allá, y esa fuerza es del tipo elástica, con la misma constante K del resorte. Ahí no hay cambio porque estamos en la misma dirección. ¿Sí? Y lo mismo si tenemos un desplazamiento de la misma partícula ahí donde estamos viendo la aceleración, ¿sí? Ahí tenés una elongación mayor del resorte, por lo tanto hay una fuerza hacia el otro lado, que sería la fuerza restitutiva, con la misma constante del resorte original. ¿Está bien? Porque son todas cosas que ocurren en la misma dirección del resorte. Cuando ocurren cosas en la dirección transversal del resorte, la constante elástica cambia. Sí tiene longitud natural no nula. Y por lo que dijimos antes, ¿se acuerdan que la longitud natural no nula? También había una condición de que esa longitud natural sea menor que la distancia, ¿no?, del resorte a la que está estirado. Si no, estaría todo inestable. ¿Ok? Bien, lo expliqué para atrás, pero bueno, no importa. Tengo una consulta ahí. Sí. En el caso del sentido de la fuerza, o sea, cuando estamos
analizando situadas sobre la partícula I, ahí sí vemos la fuerza restitutiva, digamos, ¿no? Sí, Es un poco el idea. sí. Esa sería el signo menos este que vos ves acá, ahí es cuando estamos hablando de fuerza restitutiva. ¿Está bien? Pero está claro que, o sea, este signo más que está acá tienen que ver más con el principio de acción y reacción sobre las otras partículas, ¿no? Bien. Espero que se haya entendido por lo menos la idea. Lo que sí es lo más sencillo, siempre o sea, yo desde el punto de vista del teórico, yo tengo que explicar el teórico, para no hacerme el lío con esto, yo siempre pienso longitudes naturales nulas. Y listo. Si son longitudes naturales nulas, sí, la linealidad es evidente. ¿Está bien? Ok. Vayamos ahora a un problema particular. Primero arranquemos vamos a suponer que tenemos una pared, a esa pared tenemos unido un resorte, tenemos un cuerpo de masa m, otro cuerpo de masa m, y... ¿Cómo pasa el tiempo? Y todos los resortes son de longitud natural 0 y con la misma constante elástica acá. Uno en principio diría, bueno, este problema es un problema en 2 dimensiones. Los desplazamientos de cada una de esas masas podría ser en desplazamientos horizontales y verticales. Bueno, uno podría plantear esas 4 ecuaciones de movimiento. Hay 4 ecuaciones de movimientos, una para cada masa y para cada dirección del espacio. ¿Está bien? Entonces, cuando uno plantea, vamos a llamar a este 1 o X, para confundir más, vamos a llamar X a este e Y al desplazamiento de este. ¿Ok? Uno podría decir, che, pero ¿por qué haces tanto lío? Me dijiste la dirección X y en realidad es esta. No, bueno, porque lo había hecho así en el... Bueno, no importa, lo voy a hacer bien. En el matemática está hecho de esa manera, pero bueno. Está bien a veces entender un poquitito, mezclar un poco las coordenadas, porque uno quiere decir que sabe lo que está haciendo. Pero bueno, vamos a llamarle a este 1, a este 2. Uno podría pensar que va a haber 4 ecuaciones de movimiento. Para la partícula 1, la dirección X, esto en principio sería una función que va a depender de, y sigo con, vamos a poner delta x1, delta x2, delta y1, delta y2. Uno tendría que encontrar esa función, que podríamos llamarle f1. Esta sería la tarea del práctico, digamos. Delta x1, delta x2, ¿se entiende? Son funciones lineales, ya sabemos. Uno tendría que hacer esto. Vamos a poner otro nombre a la función g, delta x1, delta x2. En función de lo que dijimos antes, que son funciones lineales, y si las longitudes naturales del resorte son nulas, ¿sí? Lo que vamos a tener es que estos términos no están acá, ¿sí? Y estos términos no están acá. ¿Sí? Y además las funciones, todas estas son lineales. O sea, eso sería de un punto de vista así más... ¿por qué? Bueno, porque acuérdense que van a pasar, o sea, las ecuaciones que vamos a tener son del tipo, ¿no? Delta R1 va a ser igual, y bueno, si hago el análisis acá, vamos a hacerlo acá al lado, vamos a suponer delta R1, viendo
viendo el sistema. Delta R1 va a ser, bueno, fíjense, yo tendría que mover el delta R2 en cualquier dirección, ¿eh? Delta R2. ¿Qué dijimos? Cuando yo muevo eso, fíjense que el único resorte que se ve afectado, ¿sí?, por ese movimiento delta R2 es este. ¿Ok? Si tiene longitud natural nula, bueno, fíjense que este resorte va a inducir una fuerza hacia afuera. Dijimos que esta fuerza se cancela, ¿sí? La única fuerza que sobrevive es esa. Entonces, eso va a aportar con K por delta R2. ¿Se entendió ahí? Entonces, lo que vamos a tener acá es K por delta R2. Eso sí muevo el delta R2. Ahora, si muevo el delta R1, fíjense que estoy usando cualquier dirección, ¿eh? Lo que vamos a tener es este resorte, ¿sí?, va a aportar a la partícula una fuerza en ese sentido, pero ya dijimos que esta fuerza en este sentido es cancelada por las otras fuerzas, por los otros resortes. Entonces acá va a quedar menos K, ¿sí?, delta R1. ¿Ok? Pero a la vez tenemos otro resorte acá. Que sería un resorte 2, si quieren, otro resorte. O sea, vamos a tener un resorte apuntando en esa dirección, que es el que está a la derecha, el resorte que está a la derecha. ¿Sí? Este resorte va a tener una parte que ya está cancelada. ¿Sí? Entonces lo que va a sobrevivir es la otra parte. La otra parte va a ser menos K delta R1. ¿Está bien? Y ahí ya no queda más desplazamiento porque hay dos partículas. Desplazamos la delta R2 y desplazamos la delta R1 y vemos qué pasa. ¿Ok? Sí, sí, está costando. Es medio agarrado los pelos. Ustedes tienen otro esquema para resolver este tipo de cosas. Pero bueno, bueno, fíjense acá que como son lineales los delta SRs, las ecuaciones en X, 1, 2 puntos, y X, 2 puntos, perdón, e Y, 2 puntos, están desacopladas. ¿Está bien? Porque uno puede trabajar por dirección acá. Teniendo en claro eso, a ver, copiemos esto. No, con este no se copia. Bueno, no importa. Y fíjense que el delta R1 va acompañado con un 2K que tiene que ver con la cantidad de resortes que tiene, ¿sí? Entonces quedaría así. Menos 2K K por 2 delta R1 menos delta R2. Yo esto es una ecuación vectorial que se puede poner en X y en Y. ¿Sí? A esto me refería cuando decía que las ecuaciones estaban desacopladas. Acá, fíjense, ¿no? Esto sería la ecuación para delta x.1 no depende de los i's, y la ecuación para delta y, esta que está acá, no depende de los x. ¿Está bien?
Bueno, el mismo análisis se puede hacer para las otras dos ecuaciones. ¿Ok? Bien. O sea que las ecuaciones de movimiento que quedarían serían estas, y las otras ecuaciones de movimiento para la partícula 2 aguanten un poquitito. Ya está. Hice lo más fácil, entré a los perros y listo. Para sacrificarlos. Bueno, y acá va a quedar los análogos. Esto lo adivino. En realidad no lo adivino tanto porque lo hice, pero... I2 menos delta I1. Después fíjense si hay algún error. Lean, es fácil controlarla más o menos si están bien. Fíjense que si estoy con el 1, ¿sí? Con el 1 acá tengo un signo menos. ¿Está bien? Eso está bueno porque es restitutivo. ¿Sí? Con el 1 acá, ¿sí? Con el 1 acá tengo un signo menos. Perfecto. ¿Ok? Acá con el 2 acá tengo un signo menos. Y lo mismo acá. Ese es el primer control que uno tendría que hacer para ver que las fuerzas son restitutivas, ¿no? Porque si yo estoy desplazando la misma partícula en donde estoy viendo la aceleración se tiene que hacer negativa. ¿Ok? Si no, no sería restitutivo eso. Bien, entonces, como se desacoplan, como las ecuaciones en las direcciones X e Y están desacopladas, uno puede tratar simplemente las oscilaciones transversales, ¿sí? O las longitudinales, o las oscilaciones en la dirección X, las oscilaciones en la dirección Y, y después componer el movimiento. O puede pensar simplemente, dadas estas ecuaciones, si yo desplazo, ¿sí? Las dos masas en la dirección Y, el desplazamiento va a seguir siendo solamente en la dirección Y. ¿Ok? Porque las otras ecuaciones me dicen que el desplazamiento en la dirección X se hace cero. ¿Está bien? O sea, aceleración cero, desplazamiento cero, porque la condición inicial es cero. ¿Ok? Condición y velocidad inicial es cero. O sea, si yo tengo condiciones en X que son cero en posición y cero en desplazamiento y cero en velocidad del desplazamiento, ¿sí? Nunca va a desplazarse en X. Eso significa este desacople de las ecuaciones. ¿Está bien? Entonces puedo yo analizar el movimiento tranquilamente transversal, o sea, cuando, o sea, yo podría tranquilamente agarrar, tener este sistema que tengo originalmente, poner esta en esta posición, ¿sí? Y poner esta en esta, o sea, tomar esta situación inicial, ¿no? Y dejarla evolucionar en el tiempo y ver qué pasa. Y soltarla de ahí. ¿Ok? Bueno, si yo hago eso, yo lo que tendría que hacer es solamente usar estas ecuaciones, la 1 y la 2. Uno si quiere ver resolver el problema, uno tiene que integrar esas ecuaciones de movimiento para ver cuál es la solución en el tiempo de ese sistema. ¿Sí? Es una ecuación diferencial de segundo orden, entonces yo necesitaría dar como información para obtener el movimiento completo de ese sistema, ¿sí? Las dos alturas iniciales y las dos velocidades en I iniciales.
¿Sí? Estoy suponiendo que las dos velocidades, en este caso estoy suponiendo que las dos velocidades iniciales de ni son cero, porque las suelto y la dejo ahí y ver cómo evoluciona. ¿Está bien? Entonces, la forma de hacerlo, la forma de hacerlo era, uno, como yo se lo planteé antes, tener esa matriz de 2×2 para diagonalizar, ¿sí? Y ahora vamos a ver otra forma de realizarlo un poco más con los dedos. ¿Sí? En principio buscando esas dos frecuencias naturales que aparecían en el proceso de diagonalización, ahora lo vamos a encontrar un poco con los dedos. ¿Sí? Recordando qué es lo que yo definí como un modo normal. Un modo normal, un modo normal es una situación en todas las partes móviles oscilan a la misma frecuencia. ¿Sí? Si yo llego a encontrar eso, localicé un modo normal. ¿Ok? Bueno. Perdón, dale, antes, perdón que te interrumpa. Eh, Sí. ¿Podemos ver un poquito de nuevo el dibujito que usaste para plantear las ecuaciones? No sé. No me queda claro por ahí cómo tener en cuenta las direcciones y demás. No sé un poco. Sí, vamos. A ver si te adivino. Por ejemplo, eh, ponele, yo lo que hice, vamos a agarrar otra dirección, ponele que sea esta. Este sería un delta R1. Es un desplazamiento que yo propongo en delta R1 para calcular los coeficientes. ¿Está bien? Si yo estoy viendo la aceleración en la misma partícula esa en donde hago el desplazamiento, yo lo que digo es, mira, acá hay dos resortes. Este, ¿sí? Que ahora sería la nueva disposición del resorte es esa. ¿Sí? El resorte inicial era este, ¿sí? Ahora tenés ese resorte, ahí en esa situación. Es el desplazamiento. Agarro la partícula y la pongo ahí, ¿sí? Y veo qué fuerza hay. Entonces digo, bueno, ese resorte que tenía la longitud natural 0, ¿sí? Va a estar trayendo a la partícula en esta dirección. ¿Sí? Entonces si yo me quedo con esta fuerza, la fuerza esa va a ser, eh, sería, bueno, acá tendríamos L, sería menos L, ¿sí? Todavía no sé sumar vectores, menos R, delta R1. Todo eso por acá. ¿Está bien? Esa sería la fuerza esa de ese vector, la fuerza elástica. Yo lo que digo es, pero mira, esta parte que está acá ya está cancelada por el otro resorte. ¿Sí? O sea, esto se cancela. ¿Mm? Entonces, como se cancela, lo único que sobrevive es, esto es R1, ¿eh? Entonces te queda menos K delta R1. Ese es el análisis solamente para el resorte rojo. Después tiene otro resorte, que es el resorte, yo qué sé, celeste, que estaba inicialmente acá, ¿sí? Y ahora lo tenés así. ¿Sí? Fíjate que se queda en este lugar es fijo. ¿Por qué? Porque estamos analizando de a uno los desplazamientos. ¿Ok? Entonces, este resorte va a tener una fuerza, va a ser una fuerza así en este sentido. ¿Está bien? Y por la misma razón que antes, esta fuerza ya está cancelada. Así que me quedo solamente con la que falta. ¿Sí? Y son todas fuerzas, fíjate que son restitutivas. ¿No? Las que sobreviven son fuerzas restitutivas que te lo llevan a la posición de equilibrio. ¿Sí? Bueno, en el otro caso te quedaría, en el celeste, te quedaría lo mismo, ¿no? Menos, si quieres podés poner otro L, poderlo, bueno, un L, otro L sería este, ¿está bien? Te quedaría menos L,
acá. Este L también se va, entonces te queda menos K delta R1, porque estamos asumiendo que son los mismos resortes. Si tuviesen constante elástica diferente, son nuestras constantes elásticas. ¿Está bien? Sí. Pero esto sería lo que sobrevive. Esto que está acá es lo que yo marqué acá. ¿Sí? Y este análisis que hice por separado es la otra partícula. Entonces, cuando yo lo pongo en las dos direcciones, me quedan estas dos ecuaciones. Y cuando yo hago el análisis para el otro cuerpo, esto yo lo adiviné, me queda esto. Me quedan las 4 ecuaciones. ¿Está bien? Son 4 grados de libertad, ¿sí? Son 2 partículas y 2 direcciones, son 4, y estas serían las ecuaciones que definen el movimiento de esas 4 coordenadas, digamos. Bien. Enzo. Claro, pero lo que haces sobre la segunda partícula, ahí tenés en cuenta la dirección positiva, que Claro, está afectando a la partícula 1. sí, fíjate que acá estábamos en la 1, vamos a ponerlo con otro color. Fíjate, acá tenés la partícula 1, la partícula 2. Ahora, cuando vos proponés, siempre estamos analizando, ¿no?, la aceleración en 1. Cuando vos proponés un desplazamiento, ponele un delta R2, los resortes que se ven afectados son 2, pero que los que tienen que ver con donde estoy yo viendo la aceleración es uno solo, que es este, y este se estira así. ¿Ok? Se estira de esta manera. O sea, la fuerza que está sintiendo esto, donde estoy yo calculando la aceleración, es en este sentido. ¿Estamos? Sí. Ahora, de esa fuerza, esta parte ya está cancelada. ¿Por qué se ríe? Bueno, esa parte ya está cancelada y la única que te sobrevive es esta. El mismo delta R2. ¿Está bien? Sí. Y bueno, ahí le enchufás el K y eso te quedaría una fuerza hacia afuera. No es restitutiva, pero está bien que no sea restitutiva, porque en realidad vos no estás desplazando el mismo cuerpo donde estás viendo la aceleración, sino otro. Te está llevando, te lo está arrastrando, digamos. Sí. Ahí está, a ver, sí. ¿Eh? Sí, bueno. Acá, bueno, y como son ecuaciones que quedan con los delta R, lo que quería mostrar es que se separan, ¿no? O sea, los movimientos en X y en Y son independientes. Entonces uno puede tranquilamente trabajarlo por separado. Entonces, como lo podemos trabajar por separado, me retrasé un montón con esto. Bueno, esto lo vamos a tener que... como uno lo puede tratar por separado, nuestra misión ahora es, en función de la receta esa que les di antes, de cómo encontrar los modos normales, yo les voy a tirar uno, yo les voy a decir, voy a hacer el análisis, un análisis, son 2 modos normales. Yo hago un análisis para un modo normal y les dejo a ustedes para que piensen el análisis del segundo modo normal. ¿Sí? El primer análisis, el segundo, yo voy a hacer el segundo modo normal, que quizás es un poco más complicado, y para que vean más o menos por dónde va esto. Yo tengo las 2 masas, ¿sí? Y voy. Esto es de adivinanza, ¿eh? Esta parte es de adivinanza un poco. Voy a adivinar, voy a suponer que un modo normal tiene que ver cuando esta partícula toma una altura que es justamente la opuesta de esta. ¿Sí? Entonces, esto va a quedar así. ¿Ok? Y entonces voy a ver. ¿Sí? Esto es una adivinanza, o sea, yo lo que digo es, ¿será esto un modo normal? Y para comprobarlo voy a ver que la frecuencia de oscilación de cada una de esas partes es la misma. ¿Sí? Entonces, una forma de ver que la frecuencia de oscilación es la misma es usando esta formulita que es omega al cuadrado, para cada una de las partes, es la fuerza restitutiva que sobre esa parte, sobre el desplazamiento y la masa.
¿Ok? Ahora, bueno, agarro esta parte. Me fijo qué fuerza restitutiva ocurre en esta situación. En esta situación, yo tengo que, esto sería, el delta I2 es el opuesto del delta I1, ¿no? Esta sería la configuración del sistema. Un desplazamiento justo es el opuesto del otro. Entonces digo, como fuerza restitutiva yo voy a tener dos resortes. El primer resorte, ¿sí?, sobre esta masa va a ser una fuerza hacia abajo, ¿está bien? Ya por sí, de por sí va a ser restitutiva, ¿sí? Y esa fuerza va a ser igual a K por delta I1. ¿Está bien? Esa sería la fuerza restitutiva debida al resorte de la izquierda. La fuerza restitutiva debida al resorte de la derecha va a ser igual a, va a ser restitutiva, ¿sí? Porque está claramente que están estirados estos resortes, ¿no? Son fuerzas hacia abajo. Y el valor va a ser K por delta I1, ¿sí? Dos veces delta I1. Porque es lo que está estirado para arriba y lo que está estirado para abajo. Entonces, esa sería la fuerza restitutiva. Yo sumo eso y lo divido por el desplazamiento. El desplazamiento va a ser delta I1 y la masa va a ser más, M. Entonces me quedaría, la cuenta esta me quedaría, los delta I se van, me quedaría 3K sobre M. Eso sería el omega al cuadrado para la masa 1. ¿Ok? Hago la misma cuenta para la masa 2. Si la cuenta que hago para la masa 2 me da lo mismo, eso es un modo normal. ¿Ok? Bueno, fíjense que la cuenta que voy a hacer para la masa 2 me va a dar lo mismo. Porque es darlo vuelta, ¿no? Lo miro así. Y hago el mismo análisis. ¿Ok? Y me va a dar lo mismo. Eso es súper, tiene que ver con simetría. Bueno, ahí ya encontré un modo normal y encima encontré a la frecuencia que oscila ese modo normal. O sea que si yo diagonalizaba este problema, uno de los autovalores iba a ser este. 3K sobre M. ¿Está bien? Ahora, ustedes lo que tendrían que hacer es suponer cuál sería la otra configuración en donde, si uno hace este análisis, va a dar la misma frecuencia en los dos casos, las dos masas, la frecuencia de oscilación. ¿Está? Supuestamente este era el más complicado. Nos vemos hoy a la tarde, vamos a seguir con esto porque quería mostrarles los videitos, ¿sí? Por lo menos para 2 y 3 masas. Así que les dejo esto como tarea, me hacen esto y si quieren analicen la misma situación, si pueden ayudar con el teórico, se pueden ayudar. La misma situación para cuando tengamos 3 masas. ¿Sí? La misma Son situación. oscilaciones verticales. Oscilaciones verticales. ¿Ok? Hacen el mismo análisis para esto. Esto va a tener 3 modos, o sea, va a tener 3 frecuencias, o sea, hay 3 análisis para hacer. Y después lo hacemos esto diagonalizando la matriz, viendo que nos da lo mismo. Bueno, O sea, perdón, queda el modo 1 y este de 3 masas. Para... O sea, el modo 1 del anterior y los 3 modos de este sistema. Y después lo hacemos como hay que hacerlo. Pero esto es con los dedos, ¿sí? Usando esta formulita que tiene su importancia. bien. Acá la clave es darse cuenta de la fuerza restitutiva. Después de medir por el desplazamiento y la masa, eso es fácil, pero darse cuenta de que la primera fuerza es restitutiva acá, y eso tiene que ver mucho con que la longitud natural del resorte sea 0, es fácil darse cuenta ahí, porque se acuerdan que era separable, ¿no? Entonces vos haces eso, el análisis que te dice,
Bueno, esta parte ya está compensada. ¿Está bien? Te queda esta nada más. Con la misma constante es eso, K por delta I. ¿Está bien? Bueno, dejo de grabar y